Alejandro Moreno Cárdenas convoca al Consejo del PRI y da un golpe de mano para nombrarse líder absoluto de lo que queda del Partido Revolucionario Institucional en una maniobra tan desesperada como ilegal, paralizando a sus enemigos internos y sorprendiendo a quienes apostaron por su muerte política y hasta posible enjuiciamiento. Arrinconado y al borde del abismo, sus adversarios solo esperaban su salto al vacío cuando, rápido como un rayo, amenazando a quienes lo rodeaban con revelar los secretos más guardados de la muerte de Luis Donaldo Colosio, si alguien intenta despojarlo del mando tricolor. Amenazado por todos lados, Alito le imprime su sello propio al final del PRI, representando magistralmente la profecía con que Fidel Velázquez predestinó ese momento con aquella memorable frase: a balazos llegamos y solo a balazos nos iremos. Y así lo planea Alito, fiel seguidor de la fórmula que mantuvo al PRI en el poder durante casi un siglo. Para no olvidarlo nunca, y sobre todo para que lo sepan los jóvenes, la violencia y el crimen fueron dos recursos claves del priismo para terminar con sus enemigos internos y externos, a fin de mantenerse en el poder, como lo hizo casi por un siglo. Alito no hace más que ser fiel a esa tradición y ahora intenta repetir una historia que se remonta al inicio del régimen de la Revolución Mexicana. Desde sus tiempos originales, la revolución se resolvió por medio de la violencia. Su iniciador, el apóstol Francisco I. Madero, fue asesinado por Victoriano Huerta y los revolucionarios se levantan en armas para vengarlo. Finalmente, derrotan al magnicida, pero las luchas por el poder lo separan y confrontan a muerte. Para triunfar sobre Villa y Zapata, Carranza desata una guerra más sangrienta que la revolución contra Porfirio Díaz. Y después de liquidar al villismo en los combates de Celaya, Carranza se consolida en el poder, manchando su reputación con el asesinato de Emiliano Zapata y el fusilamiento del general Felipe Ángeles. Cansados de obedecer a Carranza, los generales sonorenses que le ayudaron a llegar al poder decidieron hacerlo a un lado, cuando ya no lo necesitaban, asesinándolo al momento en que Carranza huía a Veracruz. Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles ocuparon sucesivamente la silla presidencial, pero Obregón no quiso dejar el poder y obligó a su paisano Plutarco Elías Calles a sacrificar a sus adversarios políticos Serrano y Gómez para poder reelegirse. Con esas infidencias a la revolución, Obregón se hizo de nuevo con la presidencia, traicionando el principio de no reelección, pero firmando con ello su sentencia de muerte, ejecutada en una reunión con sus seguidores donde inexplicablemente un dibujante sin experiencia en las armas acabó con su vida. Nunca se supo quién fue el autor intelectual del magnicidio, aunque todo mundo se lo imaginaba. La impunidad del crimen quedó como una tradición en la política nacional y el crimen de Estado siguió acompañando por siempre al gobierno revolucionario, convertido a partir de entonces en un régimen de partido único de Estado, es decir, el PRI. Pero no solo con los grandes personajes el partido utilizó la violencia sin castigo. En todo el periodo priista, el recurso a la solución final de los problemas fue utilizada por los triunfadores para terminar con sus adversarios, justificando sus crímenes y desprestigiando a sus víctimas como enemigos de la Revolución Mexicana, cuando en realidad
eran sus víctimas. Gobernadores, generales, caciques pueblerinos o líderes obreros y sindicales impusieron la ley de las 3 Ps: plata para el amigo, palo para los inconformes y plomo para el enemigo, con la que obreros, agraristas, ferrocarrileros, mineros, maestros, pueblos indígenas y estudiantes comprobaron en carne propia la naturaleza criminal del régimen priista desde sus inicios hasta su final en 2018. Al perpetuarse como líder máximo del PRI y amenazar con denunciar a los autores intelectuales del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que están en el PRI, Alejandro Moreno no hace más que ser congruente con el viejo modo de ser y gobernar de su partido, utilizando las mismas amenazas del pasado para aquietar a sus enemigos y mantenerse en el poder por medio de la violencia y el chantaje. Es evidente que Alito se ha salido del huacal, rompiendo las reglas del silencio que han regido al priismo durante toda su vida, haciéndose pasar por su ángel exterminador, cuando en realidad se cubre las espaldas contra su posible destitución por medios a todas luces ilegales. Porque al ponerle el dedo en la frente a Manlio Fabio Beltrones, señalado desde hace mucho como parte del complot para ocultar los móviles reales del asesinato de Luis Donaldo Colosio, Alito amenaza con delatar a las fuerzas que mueven el tinglado priista desde las sombras, como un recurso desesperado para enardecer a las bases y dirigir su frustración contra los dinosaurios, como si él no tuviera nada que ver con la tremenda derrota sufrida recientemente en las urnas. Y aunque sus gritos y manotazos parezcan tan solo un recurso demagógico para salirse con la suya, en realidad son una jugada macabra que pone en riesgo no solo al PRI y a sus élites, sino a la paz ganada en estos años de democracia incipiente. Si se permite que Alito mantenga en vilo con sus amenazas no solo a su partido, sino a la vida pública en general, se estará abriendo la posibilidad de regresar al tiempo de las vendetas criminales entre las mafias políticas que no solo operan en el tricolor, sino en otros partidos, incluido Morena, en los que se hallan infiltradas, así como en otras instituciones que aún controlan sus mafias en sindicatos, universidades, gobiernos estatales y municipales y un largo etcétera. Pudiera parecernos entonces muy focalizado y hasta divertido el sainete priista, pero su mugre puede contagiar otros territorios de la política nacional, por lo que la conciencia ciudadana debe ver más allá del show que protagonizan sus élites decadentes, fieles a su naturaleza violenta y hasta criminal, a las que no tenemos por qué seguir manteniendo con recursos públicos ni esperar un desenlace fatal como los que acostumbraban los priistas llevar a cabo para resolver sus problemas cuando tenían al país agarrado del pescuezo. No vaya a ser que de la comedia pasemos a la tragedia, que no solo afectaría a sus actores, sino también a sus espectadores. Y no perdamos de vista que los rezagos del viejo régimen todavía siguen dando protección a políticos como Alito. Basta recordar que a pesar de las acusaciones en su contra, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia se reunió en lo oscurito con él durante las elecciones pasadas, faltando a la neutralidad que los jueces deben observar en cuestiones políticas. Así pues, la conciencia ciudadana ha de vacunarse contra la violencia del priismo decadente y demandar a las autoridades correspondientes no permanecer pasivas
frente a los actos delictivos y las amenazas que se entrecruzan los viejos dinosaurios de la política nacional. No es cosa de juego ni de demencia del priismo senil, sino una nube tóxica que puede extender sus efectos por todos lados. Gracias por su atención y nos despedimos por hoy de ustedes esperando que nos acompañen la próxima Conciencia Ciudadana y por favor no olviden enviarnos sus valiosos comentarios y suscribirse a Conciencia Ciudadana de Miguel Ángel Serna Alcántara, quien se despide de ustedes deseándoles lo mejor en sus vidas y sus reflexiones de conciencia. Gracias y hasta entonces.